Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de 13 Noticias. Les saluda Andrea Salazar y pues iniciamos con Conversamos, este espacio en el que vamos a estar hablando sobre los productos de higiene menstrual desechables como las toallas, como los tampones, que normalmente y también lamentablemente pues generan una gran cantidad de residuos plásticos que tardan muchísimos años degradándose y pues por supuesto causan una gran contaminación ambiental. Para hablar de este tema estamos con Adrián Castro, quien es el CEO de Grupo MPD. ¿Qué tal, don Adrián? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Don Adrián, pues bueno, ya lo decía ahorita al inicio, ¿verdad? Pues normalmente estos productos que son tan útiles para nosotras las mujeres, pues lamentablemente también provocan un gran impacto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de procesarlos, de desecharlos? Lo primero es entender de que estamos frente a residuos que no son ordinarios. Son residuos que han estado en contacto con fluidos humanos y por lo tanto tienen el potencial de contaminar otros residuos que como normalmente son ordinarios, que también contienen nutrientes, alimentos, y si juntamos las bacterias y virus que están presentes en estos insumos de higiene femenina con alimentos, pues vamos a generar un caldo de cultivo grande. Por lo tanto, estamos frente a residuos que por definición legal se llaman bioinfecciosos. Y este tipo de residuos hay que separarlos desde la fuente y darles un correcto tratamiento y una disposición final adecuada. Eso es lo primero que hay que hacer. Obviamente, pues los sistemas municipales de recolección carecen de diferenciación en este tipo de residuos. Pero lo primero que hay que hacer es establecer en aquellos establecimientos donde se da mayores generaciones, centros de afluencia al público, oficentros, empresas, donde hay mucha generación de este tipo, pues hacer todo un esquema de separación, de acopio temporal y de disposición final. Don Adrián, bueno, según la información que ustedes manejan, ¿verdad? Una mujer en promedio podría generar 100.000 toneladas anuales de residuos. Por eso es un número bastante grande y que impacta mucho si lo vemos así. Sí, el dato es que una mujer promedio anda entre 11.000 y 15.000 insumos de higiene femenina durante toda su vida menstrual. Esto equivale más o menos a unos 200 kilos por mujer durante todo ese periodo. En Costa Rica, por ejemplo, se generan 100.000 toneladas de este tipo si agarramos los datos del Censo Nacional y los multiplicamos por esos factores. Entonces, 100.000 toneladas al año de este tipo de residuos son una muy importante cantidad. Eso estamos hablando de más o menos entre un 5 y un 7% del desecho total que se generó en Costa Rica, por ejemplo, en el año 2021. Entonces sí, efectivamente, son volúmenes muy considerables. No deberíamos entonces, por ejemplo, bueno, usted me habla, por ejemplo, de empresas, ¿verdad? Que deberían de hacer esta diferenciación, puesto que, pues, sí, normalmente pasamos mucho más tiempo en el trabajo y también hay muchas mujeres en estos lugares, pero también si nosotros queremos hacerlo en nuestra casa, ¿hay una manera de hacerlo? Sí, también. Realmente el volumen mayor se genera en estos establecimientos, ¿verdad? Donde hay alta afluencia y donde normalmente inclusive las mujeres, cuando pasan mucho tiempo juntas, por temas hormonales hasta se llegan a sincronizar. ¿Es cierto? Entonces, ¿verdad? El impacto de estos residuos en mayor cantidad, ciertas veces al mes, van a impactar directamente, por ejemplo, en atascos y en las tuberías. Entonces, por eso es que se promueve inicialmente que se haga a nivel empresarial o a nivel institucional, ¿verdad? Donde haya gran cantidad de público. Sin embargo, a nivel familiar también se puede hacer, solo que cuesta un poco más porque, como le contaba al inicio, no todas las municipalidades tienen sistemas de recolección separada, especializada de este tipo de residuos, y son residuos ciertamente bioinfecciosos. Entonces, vamos, empecemos primero por el problema más grande, que son la generación a nivel institucional, ¿verdad?
Don Adrián, bueno, usted los llama así infecciosos. ¿Qué puede pasar si nosotros no controlamos pues estos residuos y pues como usted lo decía al inicio, se mezclan con otros? Bueno, la definición de residuos infecciosos es todo aquel insumo que es descartable y que estuvo en contacto con fluidos humanos o animales. Esto implica también para todos los desechos hospitalarios, por ejemplo, o todos los desechos de carácter veterinario. Que vemos, por ejemplo, que hay un cuidado diferente en los centros médicos para este tipo de cosas. Así es. Y es que precisamente cuando uno va a la institución de salud, uno no sabe lo que tiene. Y normalmente casi siempre son temas bacterianos, temas de virus, ¿verdad? Y todo lo que utilicen en la atención de nuestra salud pues está potencialmente contaminado. Claro. Entonces, no sabemos si de repente venimos con alguna bacteria de tipo estomacal, ¿verdad? O de resfrío, y entonces el bajalenguas, la jeringa que utilizaron, el algodón, todo eso puede estar contaminado con estas bacterias y virus y por lo tanto hay que separarlo de la basura ordinaria. Los desechos ordinarios en Latinoamérica normalmente tienen mucho contenido orgánico y eso significa de que vamos a mezclar nutrientes con bacterias y virus o agentes patógenos. Si eso lo mezclamos en un camión de desechos ordinarios municipales que llegan a cierta temperatura, que emulan el cuerpo humano, pues estamos haciendo un caldo de cultivo enorme. Tanto que dice que la literatura habla de que 1 kilo de residuos bioinfecciosos tiene la capacidad de contaminar o de hacer bioinfecciosos 100 kilos o más de residuos ordinarios. Por eso es que siempre se insiste en una separación en la fuente, una segregación desde un inicio, para que no haya contaminación cruzada. Qué interesante, don Andrés, porque, bueno, nosotros pensamos en enfermedades, en pandemias, bueno, que recientemente tuvimos una, ¿verdad? Y pues esto podría provocar, podría aumentar todos esos virus que vemos que el hospital de niños está saturado, ¿verdad? Porque al final de cuentas llueve y entonces vienen y todos estos virus, estas bacterias salen al medio ambiente y terminamos nosotros pues enfermos también. Así es. En el tema de la pandemia estamos muy sensibilizados en estos asuntos. No sé si recuerdan de que se hablaba de que las mascarillas tenían que estarse utilizando de 2 a 3 horas como máximo, las descartables, porque contenían gotículas que eran capaces de llevar el virus, claro, ¿verdad? Entonces, y todos vimos lamentablemente cómo habían un montón de mascarillas en parqueos, en alcantarillas, ¿verdad? En sitios donde no tenían que haberse dispuesto. Eso ciertamente eran residuos de tipo infecto contagioso que debió haberse separado y debió haberse tratado de forma adecuada, separado de los residuos ordinarios. Estos residuos, la clave de estos residuos es no solo la separación, sino que el tratamiento posterior de esa separación es una esterilización, es una alta esterilización. Se llega a grados de 6 logaritmo 10, eso es equivalente a un 99.69 más, porcentualmente hablando. Entonces, 99.999999%. Con eso eliminamos cualquier carga de patógenos que tengamos dentro del residuo y finalmente esto se convierte en un residuo todavía más estéril que los desechos ordinarios. Ya se le puede disponer ahora sí, pero no sin antes haber pasado por este proceso previo de... ¿Cómo se realiza este proceso? Eso se realiza a través de distintas tecnologías. La más común y la más... dentro de las más antiguas es la más estable y la más efectiva, se llama el autoclavado. El autoclavado es similar a la olla mágica que tenemos todos en nuestra casa, ¿okay? Donde se cocina por vapor a presión por cierto tiempo. En estas autoclaves son túneles grandísimos donde se introduce el residuo y se le somete a gran cantidad de presión de vapor. Se llegan a 135 grados centígrados aproximadamente, pero a 50 libras de presión. Y eso lo que hace es que desnaturaliza las paredes de proteína de las bacterias y de los virus y las elimina en ese grado. Entonces, si usted ve, digamos, un horno de cocina, anda en 300, 350 grados, ¿verdad? En esto estamos hablando de 135 grados centígrados, que es bastante menor. La diferencia es la presión que se utiliza. Después de ahí, se saca el residuo, se hacen ciertos cultivos
donde se introduce, por ejemplo, una de las pruebas de control de calidad es un vial de Bacillus esterotermófilos. Ese es un... ¿Y eso cómo lo decimos en español, ¿no, Adrián? Es una bacteria en espora, que es la que se anda buscando, por ejemplo, en Marte, para ver la vida, a ver si existe vida, porque es de los seres vivos que más condiciones... aguanta. Exactamente, ¿verdad? Y se introduce la carga junto con el desecho, y después de que sale de ahí se cultiva. Si esta bacteria no sobrevivió, quiere decir que ninguna otra que esté presente en esa carga de residuos ha sobrevivido. Si sobrevive, hay que volver a darle el proceso de esterilización. Pero es eso, es un control biológico de calidad. ¿Y cuánto dura más o menos realizándose este proceso? El proceso es realmente es sencillo y rápido. El proceso desde el prevacío hasta el secado es aproximadamente 50 minutos. Entonces es realmente algo interesante. Luego el cultivo dura aproximadamente 1 hora y ya después de ahí ya sabemos si el proceso fue efectivo o no fue efectivo. Y ya puede desecharse. Y ya puede desecharse. Normalmente este proceso entonces se hace con todos esos desechos que vemos en el basurerito rojo, por ejemplo, cuando vamos a los hospitales. Así es, así es. Ese es precisamente lo que nosotros estamos procurando de instruir, de que se tiene que hacer de igual forma con los insumos de higiene femenina, porque tienen exactamente todas las mismas características que tiene esto. Otro, por ejemplo, es el cabello. En las barberías y en los salones de belleza. Estos se han demostrado que son capaces de llevar también y de transmitir enfermedades. Wow. Por lo tanto, estamos frente a otro tipo de residuos. En este caso, es un residuo bioinfeccioso, pero es de tipo anatomopatológico. ¿Por qué? Porque formaron parte de un ser humano, como lo fue tal vez una placenta o como lo fue tal vez algún tejido que se removió de alguna persona. Cuestiones de ese tipo que se da también en la atención hospitalaria. El cabello y las uñas, ¿no? También cuando vamos a hacernos la manicura o la pedicura. Exactamente, exactamente. Eso es precisamente residuos bioinfecciosos de tipo anatomopatológicos. Y por lo tanto también tiene que dársele esa segregación y ese tratamiento diferenciado. Hoy por hoy estamos haciendo en este momento un plan piloto de recolección y de tratamiento con 10 establecimientos de belleza en el que estamos recolectando este material para determinar volúmenes y rutas y cuestiones de este tipo, ¿verdad? En el piloto, precisamente para dimensionar cómo va a ser esto a escala nacional, ¿verdad? Pero en este momento es algo que se está testeando. ¿Se trataría de manera similar a lo que usted me explicaba anteriormente? Igual. Exactamente igual. La diferencia es que el cabello humano tiene cadenas de aminoácidos, tiene nitrógeno, tiene carbono, tiene azufre, que son materiales que después del proceso de esterilización se pueden utilizar para remediación de suelos, como abono, por ejemplo. Qué interesante. Entonces ya no se necesita disponer, como sí se necesita disponer en el caso de las toallas sanitarias y tampones y los otros materiales de carácter médico, sino que esto se les puede dar un uso muy, muy interesante en términos de economía circular. Bien, don Adrián, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Conversamos. Regresamos y don Adrián, sin duda, yo sé que los televidentes, incluso yo, hemos aprendido muchísimo con esta entrevista muy interesante. Y bueno, usted me hablaba antes de la pausa específicamente del tema de los residuos bioinfecciosos. Bioinfecciosos, no, los que son como por ejemplo el cabello. Los anatomopatológicos. Patológicos que forman parte del cuerpo de un ser humano, por ejemplo, ¿verdad? Y que, bueno, esto podría servir como abono. Y yo me pregunto también un poco, entonces, en este sentido, esa separación tan exacta que debemos de hacer de los residuos, pues Costa Rica, ¿cómo va en ese camino, verdad? Vemos que en otros países es muy normal que un día pase la basura para recoger este residuo y el otro día para el otro. ¿Cómo estamos nosotros en ese tema? Bueno, en términos de residuos biomédicos, realmente Costa Rica está muy avanzado. De toda la gama de decretos y reglamentos y leyes que Costa Rica ha generado para la gestión de residuos,
el tema con bioinfecciosos fue de los primeros que hubo. Allá por el año 2003 se publicó el decreto y desde entonces se ha venido poniendo al día Costa Rica con esta gestión diferenciada. Y yo puedo decir hoy por hoy que está muy avanzado Costa Rica en estos términos. La verdad es que la cobertura de este tipo de residuos para las instituciones de salud, y no solo estamos hablando de los hospitales, EVAIS y clínicas de la Caja, estamos hablando de todo establecimiento de salud privado inclusive, clínicas dentales, laboratorios, estudios de tatuajes, por ejemplo. Está muy cubierto Costa Rica en ese sentido. Máxime porque el Ministerio de Salud ha tenido el tino, digamos, de incluir este tipo de requisitos dentro de las renovaciones de los permisos sanitarios de funcionamiento. Entonces, forma parte de estar al día. Digamos, si yo tengo un laboratorio clínico, yo tengo que tener mi servicio de gestión de residuos bioinfecciosos para que pueda operar adecuadamente. Entonces, en términos de salud, estamos muy avanzados. En términos de industria de la belleza, a pesar de que el decreto que regula esto es del 2018, cuando apenas estaba impulsando la puesta en marcha de este reglamento, nos vino la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí hubo cierto impas, ¿verdad? Máxime por la depresión económica que todos estos establecimientos sufrieron, ¿verdad? En ponerlo nuevamente al corte. Sin embargo, ya hoy por hoy, habiendo dejado la pandemia atrás y habiéndonos dejado tantas lecciones, ya hoy podemos decir que se está volviendo a restablecer esto. Ya se ha dado varios ciclos de capacitación, tanto a nivel municipal como a nivel del Ministerio de Salud, para de nuevo hacer vigente este reglamento. Por lo tanto, ya se está poniendo en cintura también a la industria de la belleza. Y también ¿Cómo se está poniendo en cintura? De nuevo, ahí lo que se está implementando es que a través de las cámaras de la industria de la belleza y a través de las federaciones que existen, se está pasando primero el mensaje, ¿verdad? Se está esperando un cierto tiempo prudencial para que todos los establecimientos acojan y tengan este tipo de servicios. Y después ya posteriormente va a pasar a formar parte también como un check más, como un requisito más para operar, para tener mi permiso sanitario y funcionamiento. ¿Verdad? Sabemos que en la industria de la belleza pues hay mucha informalidad también, ¿verdad? Hay gente que corta cabello a domicilio, que corta, ¿verdad?, en su garaje y que no tiene estas cuestiones. Pero bueno, vamos poco a poco, vamos primero con los formales, ¿verdad? Y después se va a ir pasando eso. Y el mismo consumidor, el mismo cliente de estos establecimientos va a notar de que esto lo tiene que tener mi centro donde yo me voy a cortar el cabello, porque si no, tengo dudas con respecto a las técnicas de asepsia que podrían tener ahí. Entonces el mismo consumidor va a demandar este tipo de servicios, ¿verdad?, en estos establecimientos. Con el tema de la higiene femenina, es apenas está empezando, ¿verdad? Esto hasta ahorita se está entendiendo que este tipo de residuos forman parte también de la categoría de residuos bioinfecciosos. Y de nuevo, ese es el nuevo ciclo, ¿verdad? Es concientización de la población y es pasar por todo este tema, digamos, de educación y después ya de formar parte de requisitos para operar. Don Adrián, bueno, entonces normalmente con respecto al tema de los centros de belleza, ¿verdad? ¿Cuánto dura normalmente este proceso? Usted me decía que se da un tiempo tal vez prudencial para que las personas se preparen, para que se vayan informando, pero normalmente estos procesos, ¿cuánto tiempo toman? Por ejemplo, en el 2003 hubo un transitorio de 6 meses en aquel momento para que entrara a regir con full rigor el decreto 309/65. Sin embargo, tardamos varios años en que todo el universo médico acogiera este tipo de prácticas. Al final son prácticas que aumentan la asepsia y la bioseguridad en cada uno de estos establecimientos. Pero sí se tarda más de lo que los transitorios de ley establecen, ¿verdad? Yo podría suponer que estamos hablando de un periodo parecido, 1 año, 2 años más o menos. ¿En otros países se utiliza también? Sí, claro, claro. En efecto, por ejemplo, en países como México, Chile, Francia, Alemania,
hacen diversos productos, por ejemplo, con el cabello. Hacen barreras para contención de hidrocarburos, donde la industria petroquímica es muy fuerte, México, Chile, por ejemplo, Venezuela. Tienen estos, se hacen una especie de almohadillas alargadas que se utilizan para sostener derrames de hidrocarburos, derrames de petróleo en cuerpos de agua. ¿Por la absorción que tiene? Por la absorción que tiene el cabello humano por naturaleza, por ejemplo. Aquí no tenemos esa industria muy desarrollada. Pero lo podríamos... Pero sí tenemos el agro muy desarrollado. Ah, y también se puede utilizar ahí. Y se utiliza como abono, como enriquecedor de terrenos. Entonces, ¿verdad? Hay que buscarle el mejor uso, el que le agregue más valor a este tipo de residuos después de tratados. Lo importante es, de nuevo, la separación, la caracterización y el tratamiento. Después de ahí, buscamos la mejor forma de disponerlo, ojalá de la forma más útil posible. Don Adrián, bueno, en el tema de utilizarlo como abono también, ¿qué otros ejemplos tenemos? Usted me decía en México, en Alemania, que lo utilizan pues para esta industria petrolera, pero a nivel de agricultura, ¿cómo se podría utilizar? Se utiliza, por ejemplo, inclusive como pads para sostener la humedad en el suelo. En países donde el terreno sufre mucha erosión o de muy baja absorción de agua en los terrenos, se utilizan como pads. Entonces se mantiene la humedad en el terreno mientras la planta aprovecha esa humedad, por ejemplo. ¿Cómo son estos pads? Son padsitos, sí. Son padsitos chiquititos, ¿verdad? De unos 5 centímetros por 5 centímetros y se entierran junto con la planta, cerca de las raíces. Entonces eso sostiene la humedad y de cierto modo aporta también nitrógeno, carbono a la planta y la nutre. Y se queda ahí, no es necesario sacarlo después. No hay que sacarlo después. Ya se incorpora al tierra, a la tierra. Se descompone. Se descompone ahí mismo. No, Adrián, ¿qué tema tan interesante? Bueno, con respecto entonces también a lo que son los desechos femeninos, pues estos, como usted me explicaba ahora, se pasa por este sistema de esterilización y después, ¿qué se hace con ellos? Porque sabemos que, bueno, como lo decíamos ahora, vienen hechos de plástico que normalmente pues terminan en ríos, en los océanos y contaminan. Sí. En esto, hoy por hoy se disponen, después del tratamiento se disponen finalmente. Se disponen ya sea como combustible alterno o como disposición final en relleno sanitario. Sin embargo, hay iniciativas incipientes en Nueva Zelanda y en otros países donde también de igual forma se muele el residuo después de esterilizado, se separan las fibras de algodón, se separa el plástico. Inclusive las bolitas que a veces se utilizan como captura de líquido, de absorción de líquido, estas se utilizan de igual forma para mantener en abono, por ejemplo, la humedad. La producción de abono orgánico tiene el gran problema de que al tener alta temperatura a la hora de hacerse compost, el agua escapa y se necesita que se mantenga. Entonces se ha visto ciertas, pero son iniciativas muy incipientes, son tecnologías muy a nivel de piloto, exactamente. Pero sí, digamos, lo importante acá es prevenir la contaminación cruzada de los otros residuos que podrían biocontaminarse. Ese es el principal objetivo. Pues hablamos de los desechos femeninos, pero también los otros desechos comunes del baño, ¿no son necesarios también que lleven este tipo de proceso? Sí, ahí entramos en otros residuos que son de carácter sanitario especial. O sanitarios no regulados, como en otros países así se les determina. El papel higiénico, por ejemplo, se diseña precisamente para que sea soluble en agua, para que no se tenga que hacer de este tipo, que no se tenga que depender de estas cadenas de posterior gestión para hacerles el tratamiento. Entonces, una vez disueltos, pasan en buena teoría por las plantas de tratamiento de aguas y liberamos al ambiente de la carga orgánica potencialmente contagiosa que puede venir ahí. Entonces deberíamos de tirar el papel higiénico en el inodoro. Deberíamos hacerlo. En los sitios donde las tuberías lo permitan. ¿Verdad? Lamentablemente,
¿verdad? Los códigos de construcción y estas cuestiones son muy dinámicos, están cambiando, ¿verdad? Pero hasta hace poco, ¿verdad?, se utilizaban tuberías con bajo calibre, con bajos diámetros, y por lo tanto eso iba a ocasionar y ocasionaría, si eso lo hacemos a granel, vamos a ocasionar problemas, ¿verdad? Claro, se taquean la casa, no va a suceder eso en una empresa donde hay muchísimas cientos de personas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ya en los nuevos edificios y las nuevas plantas ya vienen con tuberías más grandes, con angulaciones menores, entonces ya no permite que se hagan ese tipo de obstáculos, de taqueos, ¿verdad? Y ya llegan directamente a las plantas de tratamiento de agua, donde ya son efectivamente tratados. ¿Y en una casa, por ejemplo, donde hay un tanque séptico? De igual forma, no hay ningún problema en esa parte. Están diseñados, pues, para eso. Exactamente, para darles el tratamiento de eso. Lo que sí no está diseñado es para recibir los plásticos y las fibras que están presentes precisamente en los insumos de higiene femenina. Exactamente. Don Adrián, entonces démosle un par de consejos ya para ir cerrando la entrevista, ¿verdad?, a todas estas empresas antes de que terminemos. Claro. Bueno, primero, lo más importante es disponer de sistemas de acopio, basureritos especiales identificados para que las usuarias femeninas puedan disponer, cuando tengan su periodo, de sus insumos de higiene femenina, ¿verdad? Identificarlos adecuadamente y llamar a algún gestor especializado en residuos infecciosos para dar ese tratamiento final adecuado a esos residuos. Estos recipientes tienen que convivir con los recipientes de papel higiénico, a donde hayan. Entonces tiene que identificarse de igual forma, tiene que estar de color rojo, con bolsa roja, ¿verdad? Y con un buen letrero donde diga únicamente para tampones y toallas sanitarias y protectores. Bien. ¿Verdad? Muchas gracias, don Adrián, por acompañarnos. Para servirles. Y también a usted por acompañarnos acá por medio de la pantalla de Canal 13. Con esto terminamos, conversamos. Recuerde que puede seguir nuestros contenidos en sinaldigital.com. Que la pasen muy bien.